Quiero declarar que este es un tiempo para que el Espíritu de Dios, su libertad, su poder, su amor y su magnificencia desciendan para traer libertad a todo cautivo, desciendan para romper el yugo de la opresión, desciendan para que aquello que ves que está imposible de cambiar, que cada vez es peor la situación, que cada vez tu llanto aumenta por aquello que tú oras, pero pareciese que nada está pasando. Oro y declaro que el tiempo es ahora, donde tú verás lo que por mucho tiempo has esperado como respuesta. Este es el tiempo en el que la promesa de Dios tendrá su cumplimiento, su profecía, sus planes se revelarán a tu casa, a tu familia. Esta es la oportunidad y el día de la salvación para los que no han creído. Que todo el que está lejos del Padre vuelva a su casa, convierta su corazón a Él. Y que todo aquel que está atado bajo el poder de las tinieblas sea trasladado al poder de la luz, al poder de la libertad, al poder de la bendición. Que todo aquel que está atrapado en el dolor, que todo aquel que está atrapado en la enfermedad, que todo aquel que está en su debilidad, sea visitado por el Señor para que la obra sea expuesta. La obra de la cruz y de la resurrección, que sigue teniendo vigencia y poder cada día más, sea sobre tu vida, sea sobre tu casa. Que tu fe no falle y que puedas seguir amando al Señor con todo su corazón. Síguelo, ámalo, entrega tu vida porque siempre valdrá la pena. Les habla en esta mañana la profeta Geraldine, quien ha estado compartiendo con ustedes esta serie acerca de la debilidad. Deseo con todo mi corazón que sea de gran entendimiento, de gran oportunidad, de gran libertad para tu vida y que el propósito de Dios se cumpla con esta semilla que se está sembrando en tu corazón. Hoy vamos a entender la debilidad número 4 que tenemos en Romanos 14, versos del 1, específicamente al verso 4. Y Romanos capítulo 15, versos del 1 al 2. Aquí hay dos debilidades que se conectan, pero que tienen también cosas diferentes. Vamos a ir entendiendo. Se van a sorprender mucho con este tipo de debilidad, yo sé que sí. Romanos capítulo 14, verso 1 menciona: reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. Otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. Ahora quiero que leamos Romanos 15, versos del 1 al 2. Así que, nosotros los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Mire que no solamente tenemos que agradar a Dios. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. La versión que te acabo de compartir es la LBLA, la versión de las Américas. Romanos 14:1 encontramos como primera característica que es una debilidad relacionada a opiniones contrarias respecto a algunos temas de la palabra o de la creencia en la que cada persona, o el pensamiento cristiano, digámoslo así, que cada persona pueda tener.
esta debilidad es una debilidad que crea debates, que crea controversias respecto a diferentes temas. Por ejemplo, que si la mujer debe predicar, que dónde está en la Biblia. Ok, está hablando de ese tipo de personas que son débiles en la fe, ¿sí? No quiero decir con esto que débiles, porque a veces débiles se toma como un término despectivo, ¿sí? Como un término de, ¿cómo decir ello? Como un término que puede molestar e incomodar y se puede malinterpretar. Por eso he querido ser muy cautelosa, muy prudente con los términos, y he tratado de ser muy clara haciendo diferencia en cada una de las debilidades que hemos hablado. Pero aquí está hablando de ese tipo de personas que se ponen a debatir por un tema. Entonces Romanos está diciendo, ok, si tú crees por la palabra que la mujer puede con libertad enseñar la palabra como lo es el hombre, ok, esa es tu convicción, no hay pecado en ello, mantente en tu convicción. Si tu hermano o tu prójimo o tu vecino dice, no, yo tengo claro que la mujer no debe predicar porque a mí me han enseñado y porque esa es la verdad, la mujer no debe enseñar, no debe predicar, porque Pedro dice que la mujer no debe pronunciar palabra en la iglesia, ok, dice Romanos, déjenlo, esa es su convicción, esa es su verdad. ¿Qué es lo importante aquí? No entren en debates, que es una de las estrategias que voy a mencionar. ¿Qué es lo importante aquí? Que eso no haga que ustedes entren en una enemistad. Lamentablemente hay gente que por causa de esta debilidad ni se habla. Incluso dentro de la familia, cuando se mencionan temas relacionados a Dios, eso es un caos. La palabra, lamentablemente, ha dividido familias, ni siquiera por la palabra, sino por estos debates, por causa de esta debilidad y porque no se ha sabido manejar esta debilidad. Entonces, este primer tipo de debilidad está relacionado al conocimiento. Unos tienen este conocimiento de la verdad, otros no tienen tan claro ese conocimiento. La segunda, digamos que tipo de debilidad dentro de esta número 4 es la que menciona Romanos 15, 1, 2. Digamos que este es el grupo que llamaríamos los débiles en la fe. Unos por el conocimiento, por los debates, y los otros por causa de que no pueden mantenerse firmes, ¿sí? Son aquellos que todavía les cuesta mantenerse en la oración. Empezaron un mes súper bien, orando, ayunando, formándose, pero al otro mes ya no quieren, se desanimaron, no vieron la respuesta de Dios. Esos son el segundo grupo de personas débiles en la fe, que no es por causa de conocimiento, no es por causa de este tipo de debates, sino por causa de que todavía no son fuertes en ciertas cosas, todavía les cuesta manejar ciertas situaciones, ¿sí? Tú le dices, oye, pero mira, deja eso, suelta eso, mira. Un ejemplo, no tomes más, no visites más esos lugares. Y la persona en el momento lo intenta hacer, pero al mes vuelve y recae en la situación. Dice, ellos son débiles en la fe, ellos todavía no son firmes, ellos todavía les cuesta mantenerse. Ayúdales, ¿sí? Fortalécelos. Son como las diferencias que hay en estos dos textos. Ahora, ¿qué debo hacer frente a este tipo de debilidad? Primero, debo cuidarme yo como persona de ser una piedra de tropiezo, tanto para el que es débil por causa del conocimiento, como el que es débil por causa de su situación o lo que sea que esté luchando. ¿Sí? Yo no debo ser piedra de tropiezo, es decir, esta es una estrategia relacionada a cómo yo debo reaccionar con este tipo de personas, tanto la que genera controversias, debates, como la que le cuesta salir de su situación o mantenerse firme en Dios. Debo no ser piedra de tropiezo, no ser ocasión de caer. Por ejemplo, esto implica que si debo cohibirme de comer o participar de algo que puede afectar la fe del primer grupo de personas, pues entonces debo hacerlo, debo cohibirme, ¿sí? Si para tal persona comer cierta carne, no es de Dios, un ejemplo, es un pecado, dice la palabra, ¿qué debo hacer? Ok, mi convicción es otra, pero por no afectar la fe
de aquel que es débil en ello, pues bueno, no voy a comer carne yo tampoco mientras estés presente en la mesa. ¿Me hago entender? Entonces es la manera o es la estrategia que debo tener en este primer orden. Segundo, debo recibir a este primer grupo de personas que es débil por causa del conocimiento. Dice, debo recibirlo, no rechazarlo. No es que él tiene otro pensamiento, no es que él no hace parte de lo que nosotros creemos. Dice, no lo rechacen, recíbanlo, acéptenlo, ámenlo, escúchenlo, pero no entres en debates. De hecho, esa es la estrategia número 3, evita discusiones. Evita discusiones. Y esta estrategia aplicaría tanto para el primer grupo de personas débil en la fe como para el segundo. ¿Por qué? En el primero, pues no voy a entrar a debatir, no voy a entrar a tener controversias, pleitos, disensiones con esa persona por causa de ese tema. Y con el segundo grupo de personas no voy a entrar en discusión tratándole o enojándome porque volvió a caer en eso. Ay, es que sí, yo le aconsejé, yo no le aconsejo más porque es que usted es terco. No, evita esas discusiones. Recuerda lo que vimos en los audios anteriores, en las enseñanzas anteriores. Sé tierno, sé humilde y ten paciencia. Estrategia número 4, no criticar. No criticar a quien tiene esa debilidad. Número 5, cada uno, dice la palabra, quédese en su convicción. Lo importante es, dice más adelante Romanos, buscar la justicia, la paz, la alegría y el amor del Espíritu Santo. Buscar el reino. Por lo demás, tranquilos, dice, no peca porque come y no peca porque no come. Si usted busca la justicia, la paz, la alegría, el amor, la verdad en el Espíritu Santo, lo demás no tiene relevancia. Y número 6, debemos en el segundo caso, no en el primero no aplica esta estrategia, pero en el segundo caso sí, debemos fortalecer a este tipo de personas y ayudarlas a sobrellevar su situación. ¿A cuál grupo de personas? A las de Romanos 15, 1, 2. Los que son débiles para mantenerse firmes en el Señor, los que son débiles en su situación, en su carne, en sus pensamientos, los que todavía les cuesta mantener esa vida en integridad. A ellos, ¿qué debemos hacer? Fortalecerlos, anímenlos, fortalezcanles, ténganles paciencia y ayúdenles a sobrellevar su situación. O sea, debemos involucrarnos, debemos estar ahí atendiéndoles, porque sobrellevar la situación es involucrarme, participar con esa persona mientras esta persona madura, se fortalece y se afirma completamente en aquello que le está costando dejar o en aquello que le está costando apartarse. En relación a ello, Isaías capítulo 35, verso 3 dice, fortalezcan a los débiles y den valor a los cansados. Esta es una situación que, por ejemplo, a diferencia de la que menciona Jesús en Mateo, en este caso a este tipo de personas sí debemos fortalecerlas, debemos ayudarles. Pero en el caso que enseña Jesús en Mateo, que mencioné en días anteriores, es una situación donde corresponde orar, donde corresponde tener dominio propio, donde corresponde, sí, restaurarle también, guiarle, pero donde esa persona debe tener una participación un poco más activa a nivel personal. En este grupo de personas la diferencia es que son aquellos que están empezando, son aquellos que todavía no conocen muchas cosas, son aquellos que todavía son vulnerables a caer, a retroceder. Son casos similares, pero son estrategias diferentes. Amén. Les bendigo, un abrazo, el Señor sea sobre su casa y sobre sus familias. Esto es Eco de Dios.